entonces, ¿cómo es que este hombre viene a que yo suelte a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo esclavo, y dice que viene del Dios de los hebreos, y dice que esto y esto, si no tienen la capacidad? Para él, como faraón, dice, no existe esa fuerza, no hay esa fuerza. Y entonces él dice que él era uno de los hombres más ilustrados en el mundo de las artes oscuras, más que los magos, dice. Se puso a buscar cuál era el destino de Israel. No encontró. Y entonces dijo, pues este pueblo no tiene futuro, aquí siempre va a estar, no se va a ir. No tiene para dónde hacerse. Y entonces, cuando comienza las últimas 5 plagas, y dice la Torá que el faraón endureció el corazón, entonces se refiere a ese momento, que cuando el faraón sabía que la situación como estaba, iban a ser destruidos, porque ya todos los ministros y los magos le estaban diciendo, vamos a Egipto, va a ser destruido. Él se aferraba a sus ideas, a sus creencias, de que Israel no tenía futuro, y que el Dios de los hebreos no le daba autoridad para salir. Y entonces no lo soltaba. Se endurecía su corazón y no lo soltaba. Cuando llegó el momento de que váyanse, dice, la fuerza de Hashem se manifestó a través del Tetragrammatón, y tanta fue su energía que el mismo faraón salió a los lugares donde estaban los hebreos a gritarles, váyanse, váyanse, muévanse, apurarlos. Y entonces ese fue el cambio que tuvo el faraón. Primero desconoce quién es el nombre, se aferra a la fuerza que Abraham le había enseñado. Después, cuando vienen las plagas, él continúa investigando y dice, no, esto es pasajero, todo el rato se va a terminar y no va a ocurrir nada. Y ya en las últimas 3 plagas, cuando ya sus ministros, nadie lo desconoce, se retira, entonces, y se da cuenta que es cierto, ahí tiene que soltarlos. Aún así, se vuelve a endurecer el corazón de Faraón y no los suelta, no lo deja salir. Hasta que ya llega la muerte de los primogénitos y se da cuenta que no hay otra grandeza más que el nombre de Javayá, el Dios de los hebreos, y es cuando él mismo comienza a decir que se vayan. Pregunta. ¿Estudiaron ahora? No les veo así con caras que estudiaron. Maestro, entonces ahí en la traducción de un corazón endurecido como el de Faraón, hoy en día es cuando te aferras, por decir, una situación, es decir, en una relación donde ya no hay nada, tú te sigues aferrando y la otra persona te está empujando a que vete, ya no estamos en paz, ya hay que terminar esta relación, y te aferras y te haces tanto daño que esa es la parte que se endurece así. Después la otra persona te empieza a decir, tengo otra persona, conocí, o sea, por 1000 maneras te empieza a decir ya no te quieren y te sigues aferrando. Entonces ese sería el corazón duro de la persona que no sabe soltar y llega al chantaje de enfermarse con tal de que la otra persona no se vaya. Sí, sería la solución esa. Pero ese es el fenómeno más exacto. Tenemos nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros rituales y nos aferramos a ellos. Y aunque las estamos viendo que la realidad no existe, no es buena, vamos a ser destruidos, seguimos aferrados a esa realidad. Y hasta que ya las cosas son ya ilusorias, ya, o estamos en la cama ya enfermos, cuando reconocemos que efectivamente debimos de haber cambiado. Pero es el corazón el que se endurece, se aferra a las creencias. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Tengo ahorita un amigo que está enfermo, es el 4º infarto que le da. Y los médicos le han dicho porque ya le han dado a esos 4 infartos porque no tiene alegría en su vida, no sabe sonreír. Y apenas que lo fui a ver y él me decía, ahora sí me voy a ir. Le dije, no te creas, la vida si te sigue dando la oportunidad, porque algo tienes que cambiar.
pero lo veo tan duro y de veras que en su rostro es tan inmerecible que no hay un gesto de piedad hacia él mismo. Y el Creador lo va a dejar ahí hasta que reconozca. Sí, y es el cuarto infarto. Y es una persona que tiene menos de 50 años. Sí, una parte que me llamó mucho la atención, igual por más que yo leí una interpretación, hay una parte donde dice, le dice a Hashem, a Moshe, ¿por qué clamas ante mí? Y bueno, la interpretación que yo le di, no sé si fue la correcta, pero realmente me llamó mucho la atención porque decía yo, bueno, obviamente pues hay que clamar a él, hay que rezar, pero hay momentos en que no podemos dejar todo a la mar, ¿no? Sino que tenemos que pues tomar acción. Entonces me llamó muchísimo la atención, la volvimos a leer varias veces para ver, leímos un poquito los comentarios y no había tanto en relación a eso y quería ver si me podía profundizar un poco más. En la vida de nosotros, dice, en la vida de los que le sirven a Dios, hay dos niveles. El servidor, el que sirve, sin chispear, inmediatamente se mueve y actúa. Y el que es ministro, el que ministra para un pueblo, para una comunidad, para una ciudad. Entonces, cuando recibimos una información o tenemos un evento enfrente de nosotros, servimos, actuamos, no vamos a rehusar, no voy a la sinagoga, no, o sea, inmediatamente actuamos, nos movemos. Y cuando hay una acción grande, como el caso de Moisés, él tiene que comenzar a invocar al Creador. Entonces, ese fue su primera estructura como ministro. Está viendo una situación difícil y él comienza a invocar a Dios. Entonces, una invocación de Dios pues se lleva, su plegaria se lleva tiempo. Al mismo tiempo la gente estaba llorando, preocupada, desesperada, porque no había para dónde hacerse. Entonces, la conclusión es, vamos a morir. Entonces, ante esa situación, Dios ve el ministro que está invocando y acá está la gente desesperada y dice, ¿qué te pasa? ¿Ves que mi gente está sufriendo y tú te pones a rezarme? Muérete, actúa. Entonces, ese es el movimiento que a veces tenemos que hacer. Entonces, cuando vemos una situación triste, desesperada, el mundo que nos rodea, pues sí podemos hacer una invocación y estar pidiéndole a Dios una plegaria, pero a veces es necesario hacer algo en ese momento. Dar una moneda, ayudarlo, subirlo a la banqueta, bajarlo, no sé, hay que hacer algo en ese momento. O por lo menos decirle, Dios mío, concédele luz, dale entendimiento a esta gente que no sabe qué hacer. Algo hay que hacer. Entonces, ese fue el primer momento que ocurre, la acción. El segundo es dejar constancia. Que Dios dio al hombre la capacidad de hacer milagros. O sea, dependemos del Creador, dependemos de toda esa estructura, pero estamos hechos a su infinita misericordia iguales. Si estamos hechos iguales, tenemos la capacidad en pequeña escala de crear milagros. Todo está en que al momento que hagamos algo, debemos estar comunicados en pensamiento y en acción con el Creador, para que las cosas que hagamos funcionen, se lleven a cabo. Entonces, la segunda enseñanza, pues, muévete y actúa. La tercera enseñanza es en la acción. Cuando nos movemos, ahí le tocó al pueblo de Israel, que dice, ¿para dónde avanzamos? ¿Qué hacemos? Hay que cruzar. Pues si está el mar, pues hay que cruzar. Entonces, la confianza de que Dios va a hacer un milagro está en todo el pueblo de Israel. Todo el judío tiene, estaba leyendo en otro libro, tiene esa chispa. Dios nos hizo tan completos, tan misericordiosamente conectados con Él, que cualquier cosa que algo se parezca imposible, lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque dentro de toda la estructura está la capacidad de que todo lo malo lo podamos mover a bien. Depende de cada uno de nosotros. A veces no le vemos nada bueno. ¿Cómo lo voy a cambiar? No sé.
Pero si estamos conectados con el Creador, podemos mover las cosas también. Y todo está autorizado para que suceda. Entonces, hay muchas conexiones que en el momento de la acción tenemos que saber por qué me moví, por qué me estoy asustando, por qué me detuve, por qué lo estoy pensando. O sea, tengo que tener una estructura muy sólida con el Creador de confianza. Es decir, si Dios me va a matar, o sea, a través de las espadas de los egipcios, o me va a ahogar, que Él decida. O sea, primero yo no me voy a pelear con aquellos, ni me voy a dejar matar, entonces voy a tratar de nadar. Entonces, es el paso que hay que hacer. Y entonces, en cuanto el pueblo comenzó a cruzar y el agua llegó al cuello, el agua se movió. Así de fácil. Hay una... yo he observado los que hemos sido conversos, que hemos transitado por todo el proceso de benigno, ahí lo pasamos al judaísmo, que nos lleva tiempo tener esa capacidad bien profunda de confianza al Creador, de que todo lo que hagamos va a resultar bien, todo es para bien. Y hay veces en que la persona, cuando está transitando, el Creador le pone pruebas, y pues ahí tristemente algunos pierden porque se preocupan de que no, o sea, se van a lo que decíamos ahorita, se van a sus raíces faraónicas, dicen, no, pues mejor estaba como estaba mejor, o va a tener aquí tanto problema, o sea, se acomodan en otro lugar. Y ese movimiento es muy mal, porque si estaban encausados a vivir con la fuerza única del Creador, en un momento de transición se mueven en sentido contrario. Pierden. Eso es bien. Eso es triste. Pero nos ocurre en pequeña escala. A algunos les ha ocurrido en gran escala y a propósito, una noticia triste, ¿no se acuerdan de Isabel Rosado? Robledo. Falleció allá en su territorio, allá por Michoacán, creo. Michoacán. Estaba enferma, de aquí ya se fue enferma, pero Dios la protege, su alma, y la bendiga. Entendió muchas cosas bonitas y se comunicaba de vez en cuando con nosotros y hacía pequeñas preguntas, pero sí, una mujer muy lavable. Maestro, Bueno, usted comentaba, por ejemplo, lo de cuando se mueven a lo del mar, que el agua ya la tienen hasta el cuello y el mar se empieza a abrir, el agua. no, es cuando tienes confianza en el Creador. Por eso digo, ahí es cuando se... El agua en el cuello significa que tus deudas, tus problemas, tus situaciones ya llegaron a algún momento que te vas a morir. Ya, se acabó. En ese momento, ¿qué vas a hacer? Confías en el Creador y sueltas todo. Ese es precisamente lo que va a hacer que el agua se mueva. Porque si seguimos ahogándonos así, respirando en pedacitos, pero todavía confiamos en que me va a hablar fulanito, que va a llegar el cheque, la tarjeta se va a perder. No sucede. Y esa es la situación que Dios nos pone siempre, para ver hasta dónde llegamos. Llegamos a ese límite para poder aprender a soltarnos. Hay una situación que es, ¿cómo será? Pues entre equivocada y no. Cuando llegamos a una edad adulta que decimos, ya somos adultos y yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y comenzamos a hacer lo que yo quiera, ya sea que nos casemos o no nos casemos, ponemos una familia, comenzamos a hacer cosas y en un momento dado nos equivocamos. Y luego vienen las experiencias. ¿Cómo salgo de este problema? ¿Cómo lo arreglo? Me asesoro de alguien que le pasó, me meto en internet y salgo del problema. Vuelve a pasar meses, vuelve a ocurrir lo mismo o muy parecido. ¿Y qué es lo que decimos? Ah, ya sé cómo salir de esto. Se me olvida. Nos vamos a la experiencia del pasado, lo cual no funciona. Y si funciona, es por un momento. Entonces, esa es una situación por la cual el hombre que no tiene el mundo espiritual se protege en sus experiencias o se rodea de sus asesores
que lo van a sacar de sus problemas. Y cuando los asesores y los ejemplos no le funcionan, entonces, ahora como el Chapulín, ¿quién me va a salvar? Porque no hay otro. Entonces, ahí es cuando el hombre comienza a sufrir, porque los problemas ahora no se van a poder arreglar. Y no le queda más que implorar al mundo espiritual. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay que cuidarnos cuando alguno de nosotros sucede algo en nuestras vidas y uno dice, ay, sí, hace 2 años pasó, no, pues eso, ya sé. Aguas. Sobre todo ahora que conocen Kabbalah más, todavía deben de tener mucho cuidado, porque lo primero que hay que hacer es confiar en el Creador y pedir ayuda al Creador y moverse con la fuerza del Creador. Y si van a hacer lo mismo que hicieron hace 2 o 5 años, muévanse con la fuerza del Creador. No porque su cabecita o sus manitas dicen, ¿no? Maestro, es ahí cuando me llega el agua al cuello, es cuando se extiende la vara con la izquierda, donde dice que la vara tenía grabado La mano. el nombre de la mano, que tenía grabado el nombre del bendito. Es ahí donde ya él extiende su mano para que se dé el agua. No, es la derecha. Moisés dice todo, ¿no? Moisés. Es ahí donde extiende él su mano para que sea. Moisés sí, golpea 10 veces, usa su vara 10 veces golpeando para que crucen en seco y el agua no caiga encima. Entonces se lleva un proceso de 10. Y cada reto que el pueblo hizo, o sea, el agua se movió, ah, qué bien, pero ay, está lodo, no, pues ya no se van a poder pasar las carrozas, no, ya está muy alto, en cualquier momento puede caer el agua. Entonces, la forma de pensar, lo que retaron a Dios en ese momento, Moisés tuvo que volver a mover, a fortalecer para que todo funcionara. Y se quedó escrito. Pasaron en seco, las paredes eran duras, sólidas, y ¿qué más dice un viento. No es que haya soplado, porque algunos historiadores en Discovery hablan de eso. No se refiere a un viento así no, es el hálito de Dios, la fuerza de su energía que comienza a moverse, pero a través de nosotros. Entonces comienza a moverse, viene la dureza de la tierra, lo sólido, las paredes duras, fortalecidas, y aún así siendo duras, la gente podía comer un pescado, tomar agua, en fin. Era una maravilla este proceso. Una pregunta sobre la naturaleza del pueblo judío. Es que desde antes de su nacimiento como nación, de haber cruzado el mar, tierra seca, pues empezaron a quejar, ¿no? de cuando estaban entre Faraón y el mar, pues empezaban a quejar. Y el Zohar dice que una de las causas era por la multitud mezclada que había, porque ellos eran los que habían iniciado como el murmuro. Pero también explica que ellos también tenían parte de culpa por permitir que dejarse contaminar, ¿no? por ellos, o permitirles que siguieran murmurando. Eso es lo que menciona sobre el por qué ellos murmuraron. Y pues si recordamos pues toda la historia, el pueblo judío se ha caracterizado por eso, ¿no? Porque empezaron a partir de ahí también, después por el agua, y así una serie de sucesos sobre eso. En la Torá estaba leyendo una nota del traductor. También mencionaba el traductor que a diferencia de ser como un defecto, era como una virtud, porque de esa manera se comprobaba la veracidad de la Torá, porque no recibieron algo por un grupo de crédulos, ¿no? Sino que siempre cuestionaban, pues, porque en realidad la cuestión era sobre Moisés, pues sobre lo que él les decía, y siempre, digamos que tenía validez su cuestionamiento. Entonces ahí como que de repente como que me perdí, de repente sí me encontraba, pero no. El judío tiene su estructura, es casi siempre muy cuestiona y discute, y
entre las situaciones que haya. Por eso el famoso regatear viene de los judíos. El regateo viene de nosotros. Entonces, la forma de hablar a veces es precisamente, ¿por qué lo haces? ¿Por qué esto? ¿Y tú qué? ¿Y de dónde vas? Y, o sea, el judío es así muy, ¿y por qué quieres que yo lo haga? ¿Y por qué quieres que te dé dinero? No es así de que fácil las cosas, sino como que se complica la vida. Pero es así su forma de ser, es una estructura cuestionable. Y eso ayuda cuando hay situaciones de hombres, ayuda mucho eso, porque entre los hombres o entre las mujeres cuando están cuestionando algo, se pule la situación, se facilita el entendimiento, porque si alguien lo entendió de una manera, al momento que alguien cuestiona, lo tiene que decir otra persona de otra manera y se va a mejorar toda la situación. Entonces es un buen hábito hacer eso. Lo que no es cuestionable es declarar o consultar o hacer un pensamiento como que Dios no existe o Dios no puede hacer nada. Eso sí es peligroso. Cuestionar como su existencia. Su existencia o Dios me podrá salvar o Dios me podrá sacar de aquí o dónde está Dios. Todo ese tipo de pensamientos no existe, o sea, no debemos de hacerlos. Y en el caso del desierto, ellos fueron precisamente ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Entonces, en el caso de Aarón, ¿quién va a ser nuestros líderes, nuestros dioses? ¿Quién nos dará de comer? ¿Quién nos va a dar de agua? O sea, ¿quién? Pues ya saben quién, ¿por qué lo preguntan? ¿Por qué lo cuestionan? Entonces, ese es el lado de la población mixta que sacó Moisés. Y que Dios no estuvo de acuerdo. Pero con Moisés, pero le dijo, ese es tu pueblo, no es mío. ¿Más? Eso es lo que se refiere el Salmo 96, cuando va diciendo, o sea, va explicando por qué las plagas, y por qué fue el cuestionamiento de cada ser humano que empezó a salir y preguntaban, ¿y de dónde va a salir la comida? ¿Y quién nos va a dar el agua? ¿Y por qué tuvimos que rodear tantos? Y hubo mucho cuestionamiento, lo habla así el Salmo 96. Es una forma muy fea, muy mala de cuestionar uno de nuestra propia vida. Si las cosas no salen bien, algo el Creador lo está haciendo así. O sea, no cuestionar por qué lo hace o por qué lo dice. Hay un salmo que todos los días lo rezo en la mañana. Debo rezar en la tarde, pero a veces se me olvida. El salmo número 6. Y el salmo dice, ¿hasta cuándo he de sufrir? Y cuando lo digo, primero lo decía, pero dije yo, y le comencé a quitar palabras, porque viene entre paréntesis. Entonces ya mejor no lo digo. Lo omitimos. Como están entre paréntesis, dice, no, esto es agregado, no viene de David, así que mejor no lo digo, porque sí sentía así como, y estoy reprochándole, o sea, ¿hasta cuándo he de sufrir? O sea, se me figuraron palabras de Job. Sí. Dije, no, mejor no lo digo. Eso es lo que habla precisamente la parashá del día de hoy, bueno, de esta semana, el cuestionamiento del rey David a Dios. Realmente yo estoy entendiendo la parashá así, que el rey David hizo un cuestionamiento a Dios. ¿Por qué a los patriarcas les permites lo que a mí no? ¿Por qué a ellos les das lo que yo quiero y a mí no me lo estás dando? O sea, le está cuestionando mucho, hasta que Dios le contesta y le dice, es que ellos estaban siendo, los puse a prueba sin que ellos supieran. Y lo retó, porque lo retó el rey David, le dijo, pues ponme a prueba, a ver si es cierto, ¿no? Que no soy digno de ti. Pero no pasó la prueba, porque su diente de palo han sido las mujeres de él, y cayó en eso. Inclusive dice Israel, le dijo, si te pongo a prueba, la prueba es del aspecto sexual y es tu debilidad. Así es. Dijo, no, pues pongo a prueba. O sea, ya me dijiste dónde, ahora vamos a poner bien abusado, ¿no? No, pues le puso a Besale en el frente, y el Besale, le chavé y rápido se le olvidó. Y perdió. Pero acá. Aquí cuando decía que cuando algo nos está saliendo mal,
es porque el creador ya lo decide así, ¿no? O por algo no está saliendo como uno quiere. No hay que insistir. Cuando algo no sale bien, casi siempre podemos separarlo en dos formas. Una es porque yo hice cosas malas que hace que el acusador me acuse y lo que yo quiera no lo voy a recibir. ¿Sí? Es como decir, hoy me pasé el día chismeando, diciendo cosas feas de unas personas y levantando falsos y un montón de cosas. Todo, parramando por todos lados. Y en la tarde, ya que voy al carro, mi carro está ponchado, no traigo extra, no traigo nada. Y luego quiero hablar, mi celular se le acabó la batería. ¿Qué hago? Comienzo. Y le digo a Dios mío, ¿qué? O sea, ¿con qué cara en ese momento el acusador dijo, ahí está este cuate, échenselo al plato, ponchen la llanta, no celular, no esto. O no prende la batería. Entonces, todas las cosas se complican de una manera tan fea que es porque yo mismo lo propicié. O sea, hay un rezo que lo hacemos los hombres, y si no lo han hecho los hombres lo tienen que hacer, les voy a decir. Un rezo extra que debemos de hacer los jueves y los lunes. Y este rezo habla de este libro no tiene. Si vos allá, ¿no? Te lo traigo, por favor. Ah, ya lo encontré. Maestro, un comentario nada más sobre una experiencia en un momento muy desagradable. También, digo, no sé, es mi punto de vista, y parece ser que también son oportunidades, ¿no? Esos momentos desagradables son oportunidades de que tal vez llega alguien que vamos a conocer y llegó en un momento malo, pero va a traer muchas cosas buenas. Alguien que nos va a ayudar. A mí me pasó así hace unos días con la lluvia, todo lo que hay, y mi carro se descompuso. Y llegó un señor que precisamente yo andaba buscando un buen eléctrico, mecánico, y se me descompuso justo a una cuadra del taller. Y vino, me dije, no, pues aquí a la vuelta hay un taller mecánico. Ya fui, vino el señor, empujó el carro, lloviendo. Y dije yo, pues me llegó en este momento tan malo, pero fue algo que me sirvió bastante porque arregló el problema que tenía mi carro. Entonces, como que viendo las cosas positivamente en un momento malo, ¿no? Al terminar Navidad viene la parte del Lili, es la confesión, la parte de la confesión. Y luego 2 páginas y luego comienza el rezo del lunes, el rezo del jueves. Y hay una parte como Dios responde, casi siempre Dios responde porque Él quiere otorgar bondad, y Él es bondad y misericordia. Y entonces, como nosotros hacemos todos los días acciones equivocadas, malas, y en un momento dado de una situación difícil, pedimos a Dios algo, ya sabemos que el acusador va a venir y va a decir, tiene estas cosas. Entonces, si queremos abonar de que Dios bendíceme, Dios protégeme, Dios dame camino, que tenga éxito en esta situación, no va a ser por mis buenas obras, sino va a ser por la bondad de Dios, porque Él es así, Él actúa de esa manera. Si alguien piensa que porque me he portado bien y he hecho cosas buenas, Dios me va a sacar en un momento de crisis, en una situación difícil, eso no es cierto.
Dios siempre responde porque Él es bondadoso. Y dentro de las oraciones que decimos, dice, nos hemos descarriado de tus buenos preceptos y ordenanzas y ello no nos ha beneficiado. Es una confesión. Estamos aceptando que nos hemos equivocado y no nos ha beneficiado. En verdad tú eres justo en todo lo que has devenido, pues tú has actuado de modo veraz y nosotros somos quienes hemos actuado inicuamente. Entonces, es un reconocimiento que hacemos de esa manera. Entonces, regresando a la pregunta, la situación que hablábamos ahorita, puede ser porque las obras que tengamos no sean muy buenas, y si imploramos a Dios sin que la misericordia sea la que actúe, sino porque pensamos que somos buenos, no funciona. El acusador va a tener éxito y nos va a llevar a una situación difícil. Si eso es una de las causas por la cual la mayoría del mundo le pasa. O sea, y llora y sufre, y después de que sufrió le fue mal y no tuvo éxito en su vida. Entonces comienza otra vez a salir el sol y comienza a cambiar su vida. Pero es una experiencia muy normal en el mundo. La otra parte, considerar como un castigo. La gente lo toma como castigo, pero no es un castigo. Es por lo que decíamos ahorita. Sí. Debido a mis propios actos, la situación es así. O sea, yo me salí del camino correcto, mis actos malos me llevaron a esta situación. El otro aspecto es cuando Dios nos pone a prueba. Hemos actuado bien y mal, estamos dentro del rango, vamos a decir, no justo, pero pensando siempre en las cosas de Dios. Y de repente algo comienza a complicarse en nuestra vida, se dificulta todo. Es una prueba que Dios nos pone y nos lleva siempre al final de lo más difícil, como en el caso de Job, esperando que siempre estemos unidos al Creador. Entonces, lo primero que hay que hacer, Rabbi Akiva decía, es reconocer que las cosas complicadas y feas y malas y todo lo que se atraviese es bueno, verlo como bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Y después de ver este aspecto bueno, anularse uno mismo, aceptar que el Creador está haciendo todo esto, que se ve muy mal, que me va a ir muy mal, pero el Creador lo decide. Cuando eso sucede, entonces el Creador nos permite pasar el examen, porque es un examen. ¿Hasta dónde confías en mí? O sea, todo el mundo confía cuando le va bien, pero cuando le va mal, ahí es donde comienza la gente a dudar. En Kabbalah o en la Torah no hay algo que sea equivalente a lo que llaman la filosofía budista, el Dharma, como el karma. El karma es el tikkun. Y el Dharma, ¿qué vendría siendo? Para lo que uno puede dar sería, para amenorar. La bendición sería. ¿La qué? Bendición. La bendición. ¿Lo que nos llega de bendición o lo que damos de bendición? Lo que recibimos como bendición. ¿Ese es el Dharma? No, es que no existe en karma y dharma. Bueno, digamos algo para amenorar el tikkun, porque mucho es tikkun, ¿verdad? Puede ser tikkun lo que nos sucede no de ahorita. Pero es en cuanto lo hagamos el cambio, inmediatamente aparece la recompensa. La teshuvah, cuando se hace teshuvah. Cuando se hace el movimiento, reconocimiento, deja uno hacer las cosas, hace plegaria, en fin. Ahí viene. Son muchos niveles que uno que tiene que hacer. Sí, pero sabe? cuando uno comienza a hacer eso, ya en ese momento el movimiento favorable va a venir. La duda en lo personal es cómo saber si es algo que yo generé o es algo que siempre lo generamos, ¿no? Algo que nos tenemos que pagar, pero no podemos saber si es algo que puedo amenorar con acción, buena acción, o es algo que ya viene de atrás que tengo que pagar por fuerza. No, eso no existe. ¿No? En el Kabbalah no existe. Con acción, buena acción, no puedo amenorar el tikkun. Lo primero es la teshuvah. Pero hay que reconocer que las cosas feas que están enfrente de nosotros, Dios lo está haciendo. Es el teshuvah. ¿Teshuvah por qué? Porque a lo mejor yo soy el que lo estoy provocando. A lo mejor Dios no me está poniendo prueba. Me están acusando y los acusadores están teniendo éxito. Entonces tengo que ver dónde cometí el error. ¿Dónde están los errores que acabo de cometer en este día o en el día de ayer?
48 horas busco y si encuentro, inmediatamente me arrepiento. Pido perdón y me arrepiento. Si tengo que reparar el daño, si le dije mentiras de una persona, tengo que buscar y hablarle por teléfono y decir, ¿sabes qué? Te conté una historia que no es cierto y mentiras. Claro. Tengo que reparar el daño. Entonces, después de que hice Teshuvá, me arrepentí, hice plegaria a Dios y luego me arrepentí, fui con el vecino y pedí disculpa, perdón. Entonces ya la recompensa puede venir también. La Teshuvá sirve ahorita en lo presente, pero también puede servir para que hagas Teshuvá de lo de otra vida. Es servir remediable. Las costumbres que adquirimos en las reencarnaciones pasadas las hacemos ahorita en las pequeñas correcciones que hagamos. Okay. Bueno, si fue un ladrón y un ex super ladrón en las vidas pasadas, pues ahorita voy a tener ciertos requisitos como agarrar cosas que no sean mías, son los que andan agarrando todo, lo leen, lo ven, lo dejan, o si no se lo llevan y lo ponen en la pila de sus cosas, ¿verdad? Será inconscientemente o conscientemente. Y el otro es el que ya pasó ese nivel y se va ahora de préstame esto y déjame ver esto y de repente voltea uno y dice, ya se fue, pues se lo llevó. Y después ya viene la perfección donde ya dice, yo no me llevé nada. Entonces hay errores, pequeños detallitos de cada pecado que hicimos en las vidas pasadas, que los perfeccionamos, que en esta vida lo hacemos. Si nos damos cuenta y comenzamos a detenerlos, comenzamos a borrar el pasado, toda la fuerza del tikkun pasado, todo lo comenzamos a hacer. Por eso en todos los rabinos dicen, en esta vida es que hacer las correcciones, todos. Aunque crea uno que no tenemos, sí hay cosas. Y hay cosas tan pequeñas que uno puede comenzar a hacer que en ese momento se comienza a mover la fuerza para que en un momento dado la energía cuántica sea y suceda el evento. A mí me pasaron dos cosas, porque por lo regular cuando siento que algo pues, me va como mal o algo así, lo primero que pienso es que hice mal yo, ¿no? Es como que lo primero que me llega a la mente que digo, esto a lo mejor me está yendo mal, lo que hice mal yo. Y de repente pues me pongo como a repasar, hablábamos de lo de la llanta, se me pasó en la internacional. De que se me ponchó la llanta, no tenía dinero, no tenía teléfono, o sea, nada, absolutamente nada. Y pues sí, lo primero que hice fue pensar en que a lo mejor yo había hecho algo para que me pasara pues como eso, pues. Pero de repente pues ya le empecé a pedir a Hashem y poco a poco la verdad es que llegó un señor, me dijo que me ayudaba y fue por la llanta. O sea, él agarró la llanta, la cambió, se fue yo sin dinero. Ya después regresó, ya después le dije que me acompañara a un lugar donde me podían prestar y ya pues le pagué al señor. Pero así me pasó, pues algo que de repente pues trata uno pues como de buscar como pues ese como arrepentimiento de que algo pues algo has de haber hecho, ¿no? Y también un día me pasó en el Gato Bronco, teníamos una reunión en un Shabbat, estaba yo trabajando y teníamos una reunión con todos los de mi trabajo. Chiste que nos regresamos, iba yo en el carro, iba con la música a todo volumen y pues de repente me llegó el pensamiento pues de rezar el Shema y en vez de pagarle al volumen porque me gustaba la canción que en ese momento estaba, pues lo dije así, como que pues lo voy a decir y así recé el Shema, no le bajé a la música ni nada. Digo, eso fue lo que yo siento que después me pasó posteriormente, porque ese mismo día pues nos regresamos del hotel donde íbamos a hacer las actividades, nos regresamos a la oficina y bajando el Gato Bronco se me atravesó un carro y se volcó el carro, caía el canal, el carro quedó así deshecho, o sea de mi parte donde estaba quedó súper aplastado. Y en el momento que yo iba dentro de la carretera como tratando de todavía querer yo controlar el carro, pues iba pensando si el de aquí ya se el carro, ya se golpeó, o sea todo lo material iba pensando yo en qué hora que voy a hacer, no tengo dinero así, o sea te da prácticamente, uno no cree pero así como en las películas, pues te hace todo ese tiempo para pensar. Y de repente el carro pues pegó exactamente donde está el canal y ahí fue cuando empezó como a volar el carro. Y
ya ahí fue como que ahí como me solté, y ahí fue cuando ya dije el Shema, o sea, recé el Shema, pues. No, o sea, nunca pasó por mi mente como ponen de que, es que pasó toda tu vida por tus ojos, ni nada, no, o sea, no pensé en morirme tampoco, pero sí, o sea, pues sí recé el Shema. Y yo siento que por la parte que es de que no le bajé al carro en la música porque estaba, o sea, como esa parte como de mi ego, siento que eso fue lo que pasó. La verdad es que no me pasó absolutamente nada, o sea, 2, 3 rasguños que tuve, y ya como los demás mis compañeros iban ahí conmigo, me dijeron, oye, no manches, todos pensamos que te habías muerto. Así, ya cuando salí yo me sacaron del carro, porque me sacaron del carro, pues estaba la ambulancia, como 1000 gentes ahí alrededor mío. Y no me pasó, o sea, realmente pues, absolutamente nada, o sea, 2, 3 rasguños y ya, o sea, ese mismo día salí al hospital, pues, ya después pues hice la plegaria por haberme salvado de eso, pues, pero siempre uno, o sea, sí tiene como que reconocer como esa parte de que es lo que uno hace como mal, y como que puede arrepentirse pues de eso, pues, porque pues la verdad es que todo lo que hacemos aquí en esta vida, aquí mismo se paga, pues, la verdad. Entonces, pues sí es algo que sí me pasó, y por eso estoy aquí. Ahorita que dijiste algo me acordé de que dicen los libros de Zohar que cuando una persona que conoce a Dios y busca comunicarse con Dios, entonces ya tiene esa capacidad de conexión con el Creador. Y entonces uno puede cometer un error, un pecado, una falla, en fin. Pero el acusador no lo va a acusar, porque como ya está comunicándose con el Creador va a decir, no, déjalo, no es gran cosa. Entonces, ¿qué hace el acusador? Lo archiva. Y espera que se meta en un problema de la persona. Se la guardo. Y cuando se mete en un problema, entonces saca la acusación. Y en ese momento funciona y se complica toda la vida. Y en segundos se mueve todo, en sentido contrario y equivocadamente. Y es precisamente por eso. Entonces dice, ¿cómo hacemos para que no tengamos en el expediente ahí notitas pendientes todavía de cobrarnos? Tenemos que estar limpiando a través de una confesión. Nosotros lo hacemos diariamente, pero por lo menos los lunes y los jueves deben de serlo los varones. Entonces, confesándose con Dios, estando a ese nivel de comunicación diaria con el Creador, mantiene ese nivel de limpieza, vamos a decir, de los expedientes. Aún así no estamos exentos, pueden quedar ahí guardados. Ese guardadito. ¿Alguien más levantó la mano? Maestro, en el Zohar menciona que cuando el faraón persigue los israelitas, manda por consejo de hechiceros y magos, manda los carros de batalla. Dice que coloca a 3 guerreros en cada carro. Esto dice que tenía algo profundo, tenía un mensaje profundo eso, porque es la forma en que son los niveles superiores de las sefirot, que van de 3 en 3. Y pregunta era entonces, ellos, el faraón, ellos tenían ese conocimiento de las sefirot, todo lo que es el árbol. Ellos tienen el conocimiento matemático. Tienen conocimiento matemático, las matemáticas hoy les van a explicar con Liliana, es el 3, el 6 y el 9, son las triadas. Y la estructura del universo está hecho a base de esos números. Entonces ellos manejaban mucho la numerología y todo lo que era la estructura con la capacidad de crear pirámides y todo, ¿no? Pero no conocían el aspecto profundo espiritual de las triadas, no tenían idea de esto. Ahorita que estaba hablando de lo que el faraón conocía de su estructura, vamos a decir, egipcia, que es la parte científica, que sería la parte matemática, lo que era ¿cómo llaman los ingenieros? Los arquitectos. Los físicos matemáticos. Físico-matemáticos. Ellos manejaban toda esa estructura y
y aparte manejaban todo lo que era el dominio de la muerte después de, o sea, cuando muere uno, ¿no? O sea, el mundo de los muertos. Entonces, todo ese conocimiento está dentro del lado oscuro, no es del lado. Y entonces, lo que el faraón hacía, lo que el faraón hizo, es compararse él con el pueblo de Israel y vamos a decir, su conocimiento, su estructura, su poder espiritual, todo. Y él como un Dios decía, nadie me gana, yo soy único. Tengo todo el conocimiento mágico para hacer lo que yo quiera. Entonces llega Moisés, le presenta todo el cuadro diferente y aún así él se resiste, no cambia. Hasta que sucede el evento de la muerte del primogénito, entonces suelta. Y luego vuelve otra vez a cambiarse de su corazón, ¿no? Cuando se queda solo. Y aquí vienen las cosas importantes todavía de lo que le sucede al faraón. Cuando uno dice, murieron los primogénitos, pero murió mucha gente. Porque cuando los primogénitos se dieron cuenta que iban a morir, ellos comenzaron a crear una rebelión y mataron gente, y aún así murieron ellos. Luego, el faraón cuando se fueron, mandó llamar a todos su séquito de gente y los mató a todos porque sabían que les iba muy mal, pero estaban aferrados de que no, ¿verdad? Les cambió todo y los acusó y los mató. Cuando se dan cuenta que se habían ido y que estaban ahí encerrados en una esquinita y ahorita vamos por ellos, volvió a matar a los que le quedaban porque dijo, hola tontos, ¿de qué me sirven si no son capaces de ver que están ahí y ustedes no me dicen? Tengo que traer los espías para que los espías me digan. Entonces hubo 3 tipos de muertes diferentes dentro de la estructura del faraón. Al final se queda solo. Entonces, dentro de su mundo, Dios lo que quiso es que él se enfrentara dentro de su conocimiento que tenía, que no le servía de nada, le servía. Entonces, al final el faraón se queda solo y todo su conocimiento queda muerto, porque no hay quien vuelva a levantarse otra vez dentro de la estructura sacerdotal de ellos, ni el mundo militar, por ejemplo, tampoco. Quedaron ya apaciguados completamente. Eso hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. No pueden. Nazar, cuando estaba de presidente de Egipcio, pensó que podía hacer el cambio y regresar a la época de los faraones y no le fue bien. ¿Alguien más? Entonces, ahorita en el presente, si analizamos bien las familias, cuando los padres, cuando se va el padre, la madre, yo he notado que en muchas familias se llevan a un hijo, se muere un hijo. Y por lo regular casi siempre me ha tocado ver, últimamente estos 3, 4 años atrás, me ha tocado ver que se llevan a su primogénito. Y se me hace, ahorita por lo que usted está diciendo, o sea, entonces hoy en día hacemos exactamente lo mismo. O sea, los padres no se quieren ir solos, se llevan a lo primero lo que fue la concentración de su gran amor. Los primeros hijos son el gran amor, ¿no? Así, los demás ya son planeados o como sea, pero no es la misma estructura del primero. Entonces se llevan ese gran amor por no quererse ir solos y dejan toda la desolación en todos los demás. Sigue siendo entonces esa parte del corazón duro, ¿no? Porque egoístamente se llevan al primogénito. El primogénito sigue pagando todavía las consecuencias de muchos errores. Pues que el padre concentra toda su energía en el primogénito. Es como su trofeo de vida. Entonces, en la vida real, el momento que hace esa fuerza de concentración, crea una idolatría al hijo, y el hijo pues tiende a irle muy mal, se convierte en un ídolo. Y al padre le va a ir todavía más difícil, se va a complicar la vida. Bueno, vamos a hablar de... Ya vemos, dime Felipe. Bueno, lo que yo estudié o vi de esta parashá me llamó la atención de la parte de la química.
referente a las aguas, ¿no? Porque dice, siempre nos vamos con que se abrió el mar, ¿no? El mar rojo, pero ahí dice este rabino que se refiere a la separación de las aguas, que las aguas se separaron en todo el mundo, no más. Entonces él lo pone desde el enfoque del agua, su valor atómico es 10, H2O, hidrógeno es 2 y oxígeno es 8. Entonces habla que todo va referencia al agua, de hecho la Torah hace referencia al agua, toda la división de eso. Entonces, habla de cómo fue, de hecho la siguiente parasha habla de la entrega de los 10 mandamientos como fueron. Los dos primeros los escucharon directo y los otros fueron a través de Moshe. Fueron dados en dos tablas, 5 y 5. Cabalísticamente habla de esa división de las sefirot que son 7 y 3. 7 y 3. Está muy interesante. Sí. ¿Cómo se dividen las cosas? ¿Cómo el día se divide? Y la luz que hace de Israel es la luz. Entonces, como al penetrar en el agua, pues, prácticamente hicieron esta separación. Sí. En esta paracha inicia la historia de quién es Habacuc, que hoy fue un profeta. ¿Alguien sabe quién es? Es el hijo de la Shulamita que Eliseo salvó cuando se murió. ¿No he hablado de eso? No. Yo conozco el nombre de Habacuc porque he leído su librito. Ajá. Ajá. Pero no sabía de quién era hijo. ¿Quién era hijo? Sí. Gracias. Bueno, no algo que leí, pero no entendí muy bien porque decía que él había nacido, parece que había nacido muerto porque venía del lado femenino. Sí, su padre se lo recortó en el cuerpo, me parece, lo calentó y le dio aliento. Puso su boca en la boca del niño y le dio aliento para ir donde él vuelve otra vez porque el padre le dio esa fuerza que necesitaba. Y la historia dice que Eliseo iba a visitar esa ciudad y esta señora le dijo a su esposo que había un hombre bueno que venía a la ciudad y que por qué no le hacía un cuartito arriba en el tejado para que cuando él llegara a la ciudad durmiera ahí, una mesa y una silla, una cama, una mesa y una silla. Y el hombre dijo, sí, está bien. Entonces ya Eliseo llegó y le dijeron que tenía su lugar para que él durmiera. Y cuando estuvo durmiendo ahí se dio cuenta que la señora no tenía hijos y que deseaba un hijo, pero el hombre no. No le llamaba la atención. Y entonces invocó a Dios y le dijo que le diera un hijo a esa mujer. Entonces nace este niño y ya el chamaco cae muerto, lo sube su mamá a donde dormía Eliseo y manda a llamar a Eliseo. Eliseo llega, lo ve, se encierra con él, se sube arriba de él, se coloca boca a boca, cara a cara, mano a mano, muslo a muslo, cuerpo completo. Y de esa manera transmite él su energía al cuerpo. La explicación que dice, si cuando el niño llegó solamente tenía el aspecto femenino porque el padre no lo había deseado, su papá no lo había deseado, era la mamá la que lo deseaba. Y cuando el niño murió precisamente por eso, porque el padre no lo alimentó. Entonces no le quedó más que él hiciera la función del padre espiritual para que el niño volviera a vivir. Entonces cuando el niño otra vez ya respira y vive, él se convierte a la larga en el profeta Habacuc. Era un alma, dice, esa alma fue escogida, que venía del lado femenino, y con un deseo femenino y a petición de un profeta. Entonces era un alma iluminada, un alma elevada. El error fue que abajo y abajo en el mundo físico el padre no lo fortalecía, pues.
de ahí donde viene una historia y ahorita está muy de moda. ¿Por qué están llegando tanto homosexual? Y es precisamente por eso, porque los padres se están desconectando de sus hijos. Deben de estar, no hay una edad, como muchos creen que hay que esperar que el niño, no, desde bebito hay que jugar con él, hay que abrazarlo, tiene que escuchar el sonido del padre, tiene que después cuando comienza a gatear jugar con él, o sea, bruscamente está jugando, o sea, el niño tiene que percibir la energía masculina, esta testosterona, para que comience a actuar su cuerpo. Porque si no, toda la energía que él tiene viene de la madre, que es la fuerza femenina, y toda esa energía no se va a construir en él. Entonces, es lo que está ocurriendo ahorita, que pues, hay muchas mujeres que prefieren cuidar a sus hijos solas, sin los hombres, y otros hombres que por el tiempo, lo que sea, no juegan con ellos. O esperan que ya el niño agarre el guante de bat o lo que sea, no hay un tiempo, desde el momento en que es concebido hay que estar alimentándose niño. Masculinas, eso es el rol al revés que hacen los padres, que las acogen tanto con ellos que la madre, que no han sido instruidas por la madre, se les olvida el lado femenino. ¿Sí? Las haces tan masculinas que no se alimentan del lado femenino. Yo trabajé con un administrador en donde trabajé en una clínica que era homosexual, pero él ya lo profundizó a ver por qué, aunque lo aceptaba su género y todo, y descubrió que su papá era tremendamente rígido. Y también algunos psicólogos afirman que cuando es demasiada la restricción o lo estricto del papá, se voltean hacia el otro. ¿Por qué? O sea, yo pues ahí sí, como nunca había interactuado con alguien así tan cerca, pues lo tomé como un hecho de que cuando el papá era tan estricto, y ahorita que dice esto, pues... Una cosa es el amor del padre, pues el amor del padre es jugar con un hijo, llévatelo al campo, al mar, practicar con él un deporte, o sea, jugar con él. Ese es amor del padre, es calidad del padre. La disciplina de que tienes que hacer esto y bla, 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 bla. Llega un momento en que hay no se toca inclusive el hijo, todo es de boca, se pronuncian palabras más, pero no se abrazan, no se tocan, no se dan besos, nada. Pues esa es la parte que daña, porque no hay amor, todo es rigidez. Entonces, ante la fuerza de la madre, que es toda la fuerza del amor, y una rigidez absoluta acá, pues el hijo no quiere seguirla, o sea, yo no quiero ser como mi papá. Exacto. Como repelen la imagen y toman la de la mamá. Y toman la de la mamá. Okay. En el caso de los niños que solamente los fines de semana lo recogen, también pasa lo mismo, porque el tiempo de duración con la madre es mucho y el apoyo que tiene de la madre es completamente muy poderosa con los pocos minutos que le da el padre. Y casi siempre es nomás de qué te compro, qué te doy, dónde te llevo y todo. No las cosas tan sencillas como abrazarse, platicar, ir al cine, estar comiendo ahí solo dos sentados en un sofá. No lo hacen. Es algo fuera de lugar. Entonces, es el profeta que llegó a nosotros y voy a buscar un tema que casi no hemos hablado. Es el capítulo 15. Entonces cantaron Moisés y los hijos de Israel este canto. Nosotros lo decimos en los rezos del día, y en Shabbat cantamos Shirah. Y comienza esta porción hablando de Israel vio la mano fuerte bueno, eso está en el capítulo 14, y vio la mano fuerte de Hashem. Aquí en este caso, como estábamos hablando, la mano superior es la mano
derecha, que el Creador hizo para maravillas para Israel. Y cuando actuaba con la fuerza contra Egipto, era la mano izquierda. Entonces Israel siempre lo vio con su mano derecha. Y dice, aquí está la porción que dice Zohar, que el faraón era más sabio que todos los hechiceros en magia, pero no pudo adivinar que había una posibilidad para Israel, no le encontraba posibilidades para Israel. Y ese era su lado débil, porque confió en que su magia era tan poderosa que podía hacer lo que quisiera con Israel, y con Moisés, y con el Dios del pueblo de Israel. Por eso fue que Dios le endureció el corazón para que no viera la grandeza hasta que terminara todas las 10 plagas, y de esa manera reconociera al faraón al final. Y en el caso dice, Israel vio la mano grande. Aquí se refiere a Jacob. Acuérdense que Jacob cuando había grano en Egipto no quería bajar, y Dios le dijo que bajara, porque Dios iba a estar con él y lo iba a sacar de él. Y le prometió que lo iba a sacar alzándose de nuevo. Entonces, él dice que entonces dice que con su presencia, y en este caso se refiere, dice, hay presencia, uno de los rabinos habla de que la presencia se refiere a la fuerza de Jacob, que le anunció que bajara y que descendiera y que Dios iba a estar con él. Y estando él ahí, acuérdense que se acostó y iba a morir. Entonces, ¿dónde estaban sus padres? Estaban en la cueva de Macpela, muy lejos. Entonces él les dijo a sus hijos que lo enterraran en el mar y que lo llevaran hasta allá. José también pidió irse para allá, llevar todos sus huesos a Macpela, a Egipto, a Israel. Entonces, cuando muere Jacob es llevado y enterrado con sus padres, pero al mismo tiempo, como había una promesa que se le hizo a él, cuando dijo, baja, yo te sacaré de ahí, lo vuelve otra vez se levantan los patriarcas para que vean cómo Dios había cumplido su promesa, de que los había sacado de Israel, de Egipto. Entonces, de esa manera, ellos ven que Dios conserva sus promesas y las cumple. El rabino habla de que hay varios niveles también en que con su presencia lo sacó. Hizo que uno de ellos es que Abraham es el que inicia el monoteísmo. Abraham es el que inicia toda la estructura del pueblo de Israel. Y cuando salen son los descendientes de Abraham, todos ellos. Entonces, cuando está pidiendo la presencia, se refiere a la presencia de Abraham, dice el rabino Abba, que es Abraham el que está viendo la grandeza de que la salida de Israel. Vuelve a hablar de la mano, vio la mano grande que el Señor puso sobre los egipcios. Aquí se refiere a la mano izquierda. Y si se acuerdan de los dedos que son los sefirot, 5 y 5, digamos, y la mano izquierda son los sefirot que los egipcios emplearon. El poder, la grandeza, la fama, ellos tomaban esa energía y sus cosas, su estructura siempre se vio en Malkut. O sea, por eso hicieron las pirámides y todo lo que hicieron, la grandeza está hecha en Malkut. Tenían que darse cuenta, tenían que ver las cosas para sentirse grandes. El pueblo de Israel no necesita construir algo ni hacer algo grande para sentirse bien. Dios ha permitido que los grandes hombres que han hecho cosas buenas se les premie con un premio Nobel, pero no es el objetivo construir premios Nobel.
pero eso es parte de la grandeza que Dios nos ha otorgado. Y ellos creyeron en Dios. Aquí hay siempre nos preguntamos, ¿cómo es que después de tantas cosas no habían creído? Y en Éxodo 14 le dice Dios a Moisés cuando está, como dice, no temas, permanece quieto y ve la salvación de Dios. Esa es la parte de la anulación. Si nosotros queremos arreglar las cosas imposibles o cuando vemos que ya no puedo arreglar nada, si yo sigo aferrado no voy a tener éxito. Pero hay que hacer desarmarnos, anularnos. Entonces, permanecer quietos, callados y esperar que el Creador se mueva para que cambien las cosas. Esa es la gran fe y la gran emuná que tenemos en que Dios mueve las cosas y hace las cosas. Esa es la capacidad de mover de lo feo, lo malo, a lo bueno y lo dulce, la alegría. Porque no todos tenemos esa visión de verle qué tiene esto de difícil, de complicado, aquí donde puedo moverme para hacer esto. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, sobre todo los que manejamos Kabbalah, de que las cosas malas, feas, las cambiemos a dulces y alegres. Y no nomás para nosotros, sino toda la gente que nos rodea. Aquí viene una parte que, a ver si lo puedo expresar. Cuando los cadáveres flotaron, de los egipcios flotaron, y el pueblo vio lo que había ocurrido, cruzaron, los cubrió, se ahogaron, flotó todo, porque el mar no quiso conservar los cadáveres y los arrojó a las orillas, y eso lo vieron el pueblo. Cuando vio todo eso el pueblo, entonces creyó en Dios y en Moisés. ¿Por qué? ¿Dónde está como no creían antes, ahora sí creen? Hay una versión que dice que siempre que Dios va a hacer una grandeza, un milagro, dice, hay una fuerza de los patriarcas, de la carroza, del carruaje que viene y se manifiesta de un movimiento de un lado a otro lado, y a veces Dios nos permite ver ese movimiento que hay, la carroza que se mueve, y es porque en eso la presencia de esa estructura del carruaje hace que ocurran los cambios inexplicables, vamos a decir. Como a veces uno se voltea, da vueltas y queda apachurrado todo y sale vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurrió? No sabemos. O un avión que se viene estrellando y se estrella y el único que venía tranquilo ya, como diciendo ya, pues ni modo, Dios decide, es el único que va a quedar vivo. Entonces todos esos movimientos ocurren cuando hay esa fuerza. En esta porción dice Zohar que cuando el pueblo vio a los muertos, primero estaban perseguidos y ahora están muertos, después de ver el milagro de haber cruzado. Entonces ocurrieron dos fenómenos casi simultáneamente. ¿Cuáles son? Pues una fue que se alegraron, ¿no? Cuando cruzaron. Sí, pero párense en la orilla del mar y vean, ya pasaron y el mar se llenó, los ahogó y están flotando. Hay dos movimientos, uno bueno y uno triste, vamos a decir, uno de cada lado. Yo creo que es como mencionó el rabino Polichenko en el diluvio, ¿no? La misma agua que los hundió, la misma agua que los sacó. Otra. Pues la alegría, ¿no? La alegría del pueblo. No, la alegría, el pueblo no tiene alegría. Porque cantaron la muerte. Bueno, mencionar que hubo el acto, Hashem hizo el acto de justicia y de misericordia. Porque dice que al momento de lanzarlos el mar, los cuerpos, era para que la tierra los recibiera y tuviera honorabilidad.
Sí, es una función noble, enterrar al muerto. Justicia y misericordia. Pero el pueblo, ¿cómo fue que estuvo seguro que ahora sí creyó en Dios? En lo que estaba leyendo comentaba que si no los sacaba, ellos iban a quedarse con la incertidumbre y pudiendo creer que a lo mejor se habían ido para el otro extremo, que sigan vivos. Entonces que los arrojó donde estaban ellos para que pudieran cerciorarse de que ya no iban a ser perseguidos y que estaban realmente ya libres. Les quitó el pendiente. Primero dice Dios, dice, voy a hacer las maravillas y no los van a volver a ver. Y después los ven, pero muertos, ahogados. Entonces primero está diciendo lo que va a ocurrir, pero uno puede decir, ay, ¿de veras? Hasta que lo ven, sí, cierto, sí, funcionó. Entonces son dos movimientos que hacemos. Uno es, nos puede decir nuestra madre, nuestro padre, alguien que hay que hacer esto, y uno dice, no, yo hago esto. Entonces ya cuando, no, sí voy a hacer lo que dijo mi mamá. Entonces hacemos lo que nos dijeron y entonces ocurre lo que nos dijeron que iba a salir bien. Y entonces cuando ese conocimiento ocurre bien, entonces nos da gusto. Y aunque nosotros digamos que a mí se me ocurrió, pues, porque yo soy muy inteligente, lo hice, ¿no? Pero me refiero a esos dos movimientos casi simultáneamente. Uno es cuando uno percibe que Dios ha bendecido, nos ha bendecido y ha prometido y hay cosas que se van a cumplir, pero no las podemos ver. Y el otro es en cuanto ocurre el movimiento, pues ahora sí somos felices, estamos contentos de que ocurrió, que presentó la acción. En el caso de ellos fue, no los van a volver a ver, porque el miedo era, me van a matar. Ahora no los van a volver a ver, y ahora lo están viendo muertos. Entonces se cumplió lo que Dios había revelado. Entonces el pueblo ahora sí está contento, porque fue muy rápido el movimiento. ¿Puedo decirlo, Felipe? No, pues pero también está en la parte de la ley que no se alegraran tanto, ¿no? ¿No qué, perdón? Que no se alegraran tanto, o sea, sí. Con medida, porque como estaban contando, ya querían cantar. Sí, pues. Sáquenlos también. Ahí cantó Moisés, ¿verdad? Sí, entonces viene el canto de Moisés. Hay una historia muy bonita cuando dice, y entonces cantó Moisés. Dice el Zohar que una voz murmuró, ¿quién es este extranjero en cuyas manos están todas las llaves? Y otro replicó, y el primero proclamó, recibidlo en medio de vosotros, porque es en un día y no en más. Él descenderá para morar entre los hombres, y la Torá y el tesoro más escondido será entregado en manos de él para sacudir mundos arriba y mundos abajo. Y entonces todos temblaron y siguieron a Moisés, diciendo, tú has hecho que un hombre cabalgue sobre nuestras cabezas, marchemos a través del fuego y a través del agua. Por eso dice, entonces creyeron en Moisés. Cuando Moisés, sabían quién era, sabían su capacidad, todo el conocimiento, pero aún así había algunos que todavía estaban recelosos de él y hacían movimientos de murmullo. Cuando ocurre este movimiento, porque Moisés le dice, Dios dice que no volverán a verlos, si ocurre, no los ven. Ahora sí se cumple la profecía y sucedió en un momento todo. En ese momento, cuando la gente se dio cuenta y dice, ahora sí, Moisés nos va, él es el liberador, el que nos va a guiar. En ese momento dice, la Mem, que está en Moisés, se movió, dice, con su corona y se coronó. Y coronó a Moisés. La Shin se movió
y coronó a Moisés, y la Hei se murió. Cada uno tiene sus valores y representa la fuerza del Shaddai. La Shin, la Hei del Tetragrámaton y la Mem de su nombre, Shem. Entonces se presentaron las tres fuerzas en ese momento y coronaron a Moisés por la grandeza que había ocurrido en ese momento. Y entonces Moisés, al ser embutido, llenado de esta energía de las letras, comenzó a cantar. Aquí vienen dos versiones. Uno es que Moisés decía las palabras y la gente coreaba. Y otro dice que Moisés decía las cosas y las mujeres cantaban, porque también Miriam comenzó a cantar con los panderos y comenzaron a hablar. Entonces, es algo que, por eso es importante el nombre que nosotros tomemos como un cambio de nuestro nombre hebreo, porque ese nombre es el que nos va a fortalecer en un momento dado de bendición. Las letras que están en nuestro nombre son las que nos ayudan a hacer este movimiento. Y dice el Zohar que casi todos los cantos comienzan con la palabra as. Entonces, as es una letra, son dos letras y están dentro de las 231 puertas del Sefer Yetzirah. Entonces dice as es la letra 1 y la letra 7. La letra 1 es de la energía de Gesed, y a la 7 es la energía de Malkut. Entonces está completa la estructura de cantar, o sea, toda la estructura emocional de nosotros cuando cantamos emocionalmente y sale la voz de nuestra boca de la energía de Malkut. Entonces, al momento que decimos, lo leemos y decimos, entonces comenzó a cantar, o todos cantarán. Entonces se refiere que en ese momento la energía del cuerpo ya estaba completo, listo para hacer vibrar las canciones. Hay un video que les mandé a algunos, creo que Liliana me lo mandó, del sonido de las letras y de los tonos de las letras. Y habla desde los siete sonidos y la vibración de cada letra, de cada sonido. Y la letra más, o sea, el sonido más especial o más delicado es la letra Mi, re mi. Entonces la letra Do, que es la más baja, y la octava Do, es un sonido que ayuda a armonizar los corazones. Por eso, si ustedes oyen hablar a un locutor, le ponemos más atención que uno que parezca como gallina, ¿no? El pollito gritando, ¿no? Entonces, está en el sonido. Entonces, cantar es una virtud, es una bendición de Dios y nos ayuda a armonizarnos y ayuda a armonizar toda la estructura de los sefirot. Entonces, canten, si no nomás esperen venir a Shabbat, sino canten en sus casas. Hasta la oficina. ¿Alguna pregunta? ¿Tengan? Sí, yo maestro. Tengo una que, digo, lo voy a decir así como la pienso, ¿no? Y viene, por ejemplo, ahorita que comentaba de cuando vieron los cuerpos de los egipcios y pues alegraron, que le dijeron que no tanto porque era creación. Y va en ese mismo sentido. Yo tengo esa duda, ¿no? Si todos somos creación
hijos de Dios, y pues finalmente todos somos parte de ese plan perfecto con, no sé cómo decirlo, con diferentes roles quizá, ¿no? O sea, ¿cómo o por qué esa, pues esa distinción para el pueblo para el pueblo de Israel? De repente esa parte no me queda muy clara, o sea, ¿cómo por qué? Bueno, todo está ¿a quién adoras? ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu Dios? Todo está en quién es nuestro Dios. A veces cuando rezamos decimos, la gente nos pregunta, ¿quién es tu Dios? Porque no se ve. Y el hombre le gusta ver las cosas para decir si existe, si funciona. Nosotros nuestro Dios no lo buscamos encontrar ni lo vemos en algún lugar. Y por eso quedó escrito que no podemos, que todo lo que vemos no podemos imaginarnos que se parece o es Él. Que todos los que has visto, dice, no habrá nada que se parezca a Él. Pues cualquier manifestación que veamos, no podemos decir que es Dios. Hay una expresión en la Torah que dice, no lo puedo detectar, ¿dónde está? Pero hay veces, aquí hay una expresión que dice, cantaremos a Adonai, cantaremos a Dios. Es como decir, vamos a rezarle a Dios. Hace unos días una persona me habló, me dijo, ¿cómo sigues? Dice, oye, pues junta a tu familia y haz un círculo de oración, todo el rollo, ¿no? Digo, los judíos no hacemos eso. Y dice, pero funciona. Digo, funcionan las naciones que no tienen a Hashem. Cuando decimos eso, ¿dónde está la fuerza? ¿Cuál es la fuerza de tu Dios, de ese Dios que la gente dice? Ustedes lo pueden ver. Vamos a rezarle a Dios. ¿Dónde está la fuerza de Dios ahí, de su Dios que dice que le vamos a rezar? ¿Cuál es su estructura de idolatría? Condicional. Muy condicional, ¿no? Es condicional, pero es el canto o es la plegaria. O sea, Dios lo va a curar. Va a curar que todos nos juntemos y recemos. Entonces cambia la estructura de la idolatría. Vamos a cantarle a Dios. Está bien, pero si vamos a cantar, entonces que sí que el canto es como va a ser el canto más grande para que Dios me oiga o esté contento. Entonces cambia la estructura de la. Pero no sería algo muy similar, por ejemplo, a Shabbat, que yo he escuchado que se ha comentado que obviamente cuando se hace un rezo en conjunto alcanza una mayor fuerza. ¿No sería algo similar? No, porque lo que está ordenado por Dios es un hecho, hay que hacerlo. Lo hacemos porque es una oportunidad, es una manera alegre de vivir, haciendo las cosas que Dios ordenó. Pero lo que no está ordenado y que lo podemos hacer, cambia. Es como decirte, haz un pastel para comerlo.
Pues uno hace el pastel, lo adorno, no lo adorno, lo vamos a comer de todos modos. ¿Para qué lo adorno? Y le pones florecitas. Entonces, en cambio, le pones florecitas o haces un regalo con un moñote y todo eso. ¿Qué es lo más importante? ¿El regalo, el moño? Pues lo que está dentro. Pues cambia la estructura. En el caso de la comunicación con Dios, así es. Nosotros hablamos con Dios. Entonces necesitamos buscar cómo juntarnos con Dios. No tengo que ir al templo porque decimos, como muchos dicen, ahí está Dios, ahí vive Dios. La estructura del pueblo de Israel es una estructura sólida, pero está basada en la fe, en lo imaginable. Y es difícil de entender, por eso todo el mundo pregunta, ¿dónde está tu Dios? Entonces se tarda uno, cuando uno nace así, pues no hay problema, pero el que no, tarda uno en hacer esta unión profunda con el Creador. Cuando logra hacer esta conexión, viene la segunda parte. Somos su pueblo escogido, pueblo santo. Pueblo santo significa que debemos de hacer una acción santa. Y en la Midá dice, el Shema dice, porque ustedes serían santos y serán santos para mí. O sea, ¿cómo vamos a considerarnos hijos si no somos santos? O sea, nuestro trabajo es buscar santidad en todo lo que hacemos. No es que nos pongamos una corona, que estamos como somos cerrados, que no quiero pecar y no quiero ver nada. No, o sea, estamos metidos en el mundo, pero todo lo que hacemos buscamos cómo puede haber santidad, cómo puedo embellecer las cosas para Dios. Dios no necesita que le prendamos velas y que cantemos y recemos, pero lo hacemos porque tenemos la oportunidad de embellecer las cosas, de hacerlo hermoso ante el Creador. Y es el reconocimiento que nosotros tenemos. O sea, tienes la capacidad de hacerlo, hazlo. Cuando hay esa unión perfecta con el Creador, en esa convivencia con Él, entonces se vive en un mundo completamente diferente. Ya no dependo de nada, no dependo ni de pensamientos, porque todo estoy metido dentro de la estructura de verdad. Y es una vida perfecta, o sea, gracias a Dios sería que todos entendieran esto y las naciones lo conocieran y pudieran hacer esto. Pero tristemente, pues el hombre busca algo que pueda ver y decir, ahí está Dios y verlo, ¿no? Por eso la idea de hacer una gran catedral, una gran iglesia, un gran monumento, porque entre más alto se vea, más conciencia hay de que ahí vive Dios, ahí está Dios. Yo voy y me comunico con Él ahí, lo cual no existe en el mundo real. Del mundo espiritual no existe eso. Maestro. ¿Algo más? Entonces, lo que se está haciendo dentro de las estructuras en todas las religiones, que están tomando mal el Salmo 100, porque el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No dice en conjunto o no dice separado, dice habitantes, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa parte de cantar a Dios como estructura, eso es lo que estamos haciendo mal, porque ahí radica la fuerza en decir, si lo hacemos todos juntos, Dios siempre va a escuchar. Si yo lo hago solo, Dios no me escucha. Ese es el pensamiento distorsionado en el Salmo 100. Cuando entonces tomamos el Salmo 100 de, si yo te canto sola, y si yo voy a una congregación y te canto con el resto de la congregación, sé que tú me sigues escuchando, o sea, estoy comunicada contigo. Lo que no están entendiendo en ese salmo, lo que no se entiende prácticamente, ¿no? Aparte que se distorsiona, porque yo he visto salmos que dice el nombre de su Dios. Cantar a fulano, que pues ahí no, o sea, no existe eso. David nunca conoció a... No. A fulanito. No, digo yo, en la Biblia que yo tengo dice así, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No dice al Dios fulano, al Dios No dice. fulano. Nada más dice Dios. Entonces hay que cantar, hay que arrepentirnos, hay que hacer una lechugá,
todos los días. No hagan expedientes porque los van a poner guardadito. Los ojos morados. Guardaditos son más caros. No, porque guardaditos son más caros. Con intereses. Viene la parte del maná, pero quiero hablar de otras cosas antes. Dejamos para el chaval. ¿Alguien más que quiera vivos? O sea, somos de él. Y es lo más hermoso que pueda haber. Vivir en ese mundo de concordancia con el Creador. Unidos al Creador. De alguna manera, el maná, ¿cómo se percibe ahora? Está, ¿no? De cierta manera, no creo que debe haber algo. Pues todas las religiones tratan de buscarle uno. Unos le llaman el mismo le llaman el aire, ¿no? Otros le ponen que es el agua, la fuerza del agua, tomar agua, todo lo que está de agua. Otros son la vegetación. Pero para nosotros el maná es la comunicación, es el pensamiento con el Creador. Cuando uno está unido con el Creador, constantemente hay lluvia de comunicación con el Creador. Y es una fuerza diaria, no cesa, constante. Es lo ideal que podemos tener. Maestro, ¿nomás me permite comentar algo rápido? Sí. Bueno, creo que algunos ya les había comentado, pero vamos a formarlo del directorio. Pues quería pedirles de favor si para la próxima clase o la siguiente que vengan me traen algún papelito, una media hoja, su nombre, su correo, su teléfono, cómo aparecen en Facebook, de preferencia, si gustan, y su oficio, su profesión, cómo les gustaría que aparecieran, por si alguien de nosotros mismos o requerimos el servicio, o como decía, ¿no? Se hacen pasteles, algo en particular que a ustedes les gustaría, pues agregarlo si me apoyan para poder recopilar la información. ¿Okay? Entonces, pues, a partir de la próxima semana, si me apoyan con eso. Gracias. Yo puse aquí última semana porque sí le voy a pedir que la última semana, ya donde voy a recordar a algunos, lo que entre se va. Para febrero hay que sacarlo, me dices cuánto sale el costo y no tan complicado, pero más o menos decente y ya, o sea, lo hacemos. Ya los que quedaron fuera, pues el año que entra los incluimos. Y el objetivo es usarnos nosotros mismos dentro de la energía de la economía, de la fuerza del dinero, porque el siguiente paso es crear, bueno, las mujeres tienen su lado de bienestar, pero los varones no tenemos. Entonces el siguiente paso es ver quiénes manejan qué. Otro les pregunté, ¿quién sabe electricidad? Nadie. Chuy no sabe, ¿no? Sí, tú manejas, no manejas sencillo nada más. Y entonces mandamos así el correo a ver quién puede hacerlo, ¿no? Porque pues, maneja electricidad. Entonces, hay detalles manualidades que tenemos y los podemos agregar y saber quién puede hacer esto. Entonces, y el siguiente paso es todo lo que Dios nos permita hacer en los eventos que se vayan a hacer o en